Continuamos con nuestro programa en el día de hoy. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Recordándoles www.zuliapordentro.com, nuestro enlace informativo por la internet para llevarle la información de los diferentes municipios de nuestra entidad. Ya con nosotros Lucrecia Morales, ella es candidata por votolista de la Mesa de la Unidad, también es politólogo y entre otros de sus cargos tuvo un paso también por el Consejo Nacional Electoral. Ya eso fue, Lucrecia, buenas tardes, en el 98 fui elegida por concurso. Nadie me puso a dedo, importante decirlo. Y salí en el 2000. En el 2000, sí. Fueron 2 años en el Consejo Nacional Electoral, así que en materia electoral conoce precisamente este proyecto. Bueno, bienvenida, Lucrecia. Hugo, buenas tardes. Un placer. Bienvenida. Pasó el tiempo. Bastante. Bastante. Bueno, Lucrecia, entonces vamos a hacer un análisis ya tú como politólogo, ¿okay?, de la situación que estamos viviendo actualmente en el país, para luego entrar ya en lo que son las propuestas y todo lo que encierra prácticamente tu postulación dentro de la Mesa de la Unidad como candidata a la Asamblea Nacional. Como politólogo, ¿cómo podemos analizar esta situación y, disculpen la repetición en la palabra, política que está actualmente viviendo el país? Estamos como que inmersos en toda una serie de cantidades de cosas, económico, social, lo político, valores, que también es muy importante en la actualidad, pero lógicamente que lo político tuvo una preponderancia importantísima. Ya lo económico lo desplazó, pero como situación política, precisamente el Ejecutivo Nacional o quienes dirigen la nación deben tomar acciones políticas que vayan dirigidas a lo económico, y por eso que se habla de políticas económicas que mejoren esta situación. En el ámbito político, ¿cómo estamos actualmente? Bueno, tú estás hablando de una crisis generalizada, Hugo, que estamos viviendo en el país, y la palabra clave sería enmienda, rectificaciones que el gobierno, vamos a llamarlo gobierno, algunos le llaman dictadura, otros tiranía, no tiene la capacidad de llevar adelante. Y ese es el gran drama que estamos viviendo los venezolanos, porque ellos saben cuál es la receta. Ellos saben qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se tiene que hacer. Sencillamente no tienen la capacidad y tampoco quieren hacerlo. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista económico, todos sabemos lo que nos está sucediendo. Nosotros tenemos una inflación, Hugo, que está llegando al 200%. Algunos la han catalogado al 192% en este momento. Y eso significa una hiperinflación. Eso significa que usted, que tú y que yo vamos al supermercado todas las semanas o podamos ir a un supermercado, un abasto, y en los bolsillos se sienta la diferencia en los precios. Y resulta ser que los salarios no están aumentando. Entonces tenemos salarios estancados, y yo soy profesora universitaria, y ustedes saben el drama también de la universidad venezolana. En cuanto a salario, el sueldo, han habido ajustes salariales. Una cosa es un ajuste salarial y otra cosa es una compensación de sueldo que sea un sueldo real ajustado a los índices inflacionarios. Bueno, una cosa es aumentar el salario mínimo, que se ubicó en 9.000 y pico, 9.600, y otra cosa es ajustarlo de acuerdo a la inflación. Eso no se ha hecho en Venezuela. Y, por ejemplo, te repito, Hugo, yo como profesora universitaria, por cierto, que con la terrible situación que estamos viviendo ahora en las universidades, y además la amenaza de intervención que fuera aprobada por la Asamblea Nacional apenas ayer, yo creo que estamos viviendo en un momento en el cual estamos completamente seguros que nadie, o mejor dicho, todos perdimos la capacidad de poder vivir mejor en Venezuela. Entonces la crisis económica se siente, se padece, la gente haciendo colas de 7 horas, 6 horas a pleno sol. Está el tema del bachaqueo, que algunos le echan la culpa a los bachaqueros, la culpa es del gobierno, sencillamente, de las malas políticas y del modelo económico equivocado, hay que decirlo, porque unas políticas económicas tienen que corresponderse con el modelo adecuado, y el modelo no funciona, el socialismo no funciona y no ha funcionado en ninguna parte donde se ha implementado. Así que nosotros no podemos insistir, Hugo, en llevar adelante un modelo que sencillamente ha sido un fracaso. En este caso, conocemos a través del tiempo cómo precisamente en su momento Hugo Chávez Frías, el presidente que fallecido, toma decisiones en cuanto a las expropiaciones, en cuanto a no ofrecer de alguna manera un apoyo a la pequeña, mediana y grandes empresas, más bien al contrario, leyes que realmente como que vinieron a
apretar un poco más ese aparato productor o ese aparato productivo, y hoy estamos viviendo esas consecuencias. Pero precisamente claro, son malas políticas o políticas que en su momento tuvieron alguna intención. Bueno, no, te repito, el modelo está equivocado. Y por supuesto, si tú aplicas políticas que también están equivocadas al modelo equivocado, el desastre es previsible. Las expropiaciones no tuvieron ninguna motivación, como lo establece la ley, no se pagaron tampoco. Simplemente fueron una apropiación indebida de bienes privados. Y por otro lado, la propiedad privada no vale nada para este régimen, absolutamente. Y nosotros tenemos que entender que la empresa y la propiedad privada es la que hace las grandes naciones. Es importante acumular riqueza para que todos tengamos prosperidad, y eso no lo entiende el gobierno, eso no lo entiende Maduro y su régimen político. Entonces, hablábamos de lo económico, Hugo, pero en lo político, y tú lo tocaste, el tema, nosotros tenemos un país destruido institucionalmente hablando. No tenemos el sistema de pesos y contrapesos en el poder público, que quiere decir, o mejor dicho, implica la autonomía de los poderes. Entonces vemos, por ejemplo, a un presidente que le da órdenes al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo de Justicia cumple con las órdenes que le dicta el Ejecutivo. O de pronto una Asamblea Nacional que también le está dando instrucciones, como hizo ayer Diosdado Cabello y su combo, al Tribunal Supremo o al TCJ con respecto a las universidades. Entonces, estamos hablando de que institucionalmente, políticamente y económicamente tenemos una crisis, pero también está la crisis de valores, Hugo. Nosotros hemos perdido muchos valores importantes, no la democracia, porque si hubiéramos perdido la democracia no tendríamos los resultados de las encuestas que tenemos ahorita. ¿Qué dicen las encuestas? Que el día 6 de diciembre la oposición mayoritariamente va a ganar la Asamblea Nacional. Y eso es lo que los tiene tan nerviosos y tan desesperados a nivel del régimen. En este caso, ya en materia electoral y toda esta situación que estado presentándose, yo comentaba hace días que hubo una firma por parte del propio presidente de la República ante el Consejo Nacional Electoral, fue televisada, y todo con el compromiso de respetarse los resultados del próximo 6 de diciembre. Inclusive instó a quienes dirigen la Mesa de la Unidad para participar dentro de esa firma. Posteriormente, unos días, creo que fueron 2 o 3 días después, viene el propio presidente de la República a mencionar y a decir que van a defender la revolución a como de lugar. Pero ya Maduro aflojó. O pierdan la situación. Ahora, ¿cómo políticamente se puede entender esto? Desesperación, Hugo. Ellos saben cuáles son los numeritos que están dando las encuestas, como te lo dije anteriormente. De todas maneras, ya Maduro dijo que bueno, que él se pondría a la orden de quienes resultasen electos el día 6 de diciembre. Yo creo que está clarito quiénes vamos a resultar electos ese día, que somos las personas que estamos haciendo un llamado al cambio, porque la gente lo que quiere es cambio, Hugo. Y particularmente te digo que el cambio no solamente implica un nuevo parlamento, el cambio significa salir de Maduro y su combo, porque si no salimos de este régimen oprobioso que ha tenido o ha asumido a Venezuela en el atraso en el que estamos, yo creo que no vamos a poder lograr todos los objetivos que nos por estamos supuesto, planteando. Una salida constitucional. Por supuesto. Al presidente de la República se le vence el periodo en el 2019. Claro, pero no podemos esperar como periodo como tal. Ahora, en el 2016, bueno, está constitucionalmente una posibilidad de hacer un referéndum. No, estamos hablando de mecanismos constitucionales, que le quede claro a todo el mundo. Nosotros no tenemos ninguna agenda violenta. La gente que estamos, o los personeros de la oposición, no tenemos agenda oculta. Tenemos una agenda que está basada en la ley y en la Constitución de la República. Así que nadie se equivoque. Nosotros estamos hablando de mecanismos establecidos en la normativa jurídica vigente para poder llevar adelante todas esas transformaciones, todas esas cosas que van a llevarnos a seguir transitando por este camino de cambios que estamos buscando. Ahora, todo es un paso previo. Todo tiene que ir poco a poco encaminándose a un proceso o a enderezar el camino para poder lograr una mejoría y tú lo acabas en de esos decir cambios. Perfectamente. El 7 de diciembre no es que el país amaneció ya Disneylandia, ¿no? Exacto. O sea, es importante que lo digamos. No, el 7 de diciembre comienza simplemente o sigue la transición. Nosotros pensamos que la transición ya comenzó. Vamos a seguirla andando y vamos a comenzar a hacer los cambios que son necesarios. En este caso, siguiendo la misma idea, ¿cómo lograr, por ejemplo, si la Mesa de la Unidad, como se ha denominado actualmente, logra un importante número de escaños dentro de la Asamblea Nacional,
el próximo enero, 5 de enero, es cuando comienza el proceso de juramentación y todos los procesos. ¿Cómo lograr luego que pase todo esto, se nombren las comisiones, quién queda de presidente, vicepresidente, secretario, cada uno de los cargos? ¿Cómo lograr establecer a partir de allí precisamente ese diálogo que tanto se necesita para que haya un entendimiento tanto quienes dirigen ejecutivamente la nación y los parlamentarios que van a ejercer un papel importantísimo, no solamente en la discusión de leyes, sino precisamente en la aplicación de una serie de instrumentos que se necesitan, gobernadores, alcaldes, todas las autoridades, para poder lograr precisamente lograr ese camino que todos queremos. Bueno, nosotros vamos a buscar negociar, pero negociar desde el punto de vista democrático, ¿ok? Vamos a tratar de tender puentes para que se logren los cambios de manera pacífica, como debe ser, en el marco de la ley. Ellos van a tener que hacerlo, Hugo, porque no van a ser mayoría. Se los estamos diciendo, lo están diciendo las encuestas y lo está diciendo la gente en la calle. Yo venía hace un rato para acá en taxi y lo que hago ahora, bueno, y siempre lo he hecho, es conversar. Conversar muchísimo sobre la situación del país. Ayer. Prácticamente ese es el tema, del día a día. Pero fíjate, ayer o anteayer, mejor dicho, mataron a un taxista. Sí, lamentable. Lamentablemente, aparentemente por equivocación, pero fue un sicariato. Entonces, esas cosas, por supuesto, nos hablan de una inseguridad galopante y de un ambiente que estamos viviendo que ya nadie soporta. Entonces, nosotros vamos a llamar al diálogo, por supuesto, a la gente del gobierno, pero también les vamos a decir, actuando como mayoría, que ese diálogo tiene que ser para beneficio del país, que aquí se acabó la hora de las pretensiones de algunos de querer seguir en la misma posición de retardar los procesos que son necesarios para que el país se reencamine hacia donde teníamos que haber estado desde el principio. Entonces yo creo que el diálogo va a tener que ser así. Y además, Hugo, cuando se reacomode el poder, cuando nosotros ganemos la Asamblea Nacional, por supuesto, yo estoy segura que muchos de ellos van a reflexionar sobre qué es lo que le conviene de verdad al país. Y eso es lo que va a suceder. En esa conveniencia, por ejemplo, y de ese trajinar, vamos a decirlo así, todos los días, pues yo te decía que prácticamente el tema en boga, o que está en la boga, vamos a tomar un café y es prácticamente hablando del tema político, que no conseguimos nada, que el desabastecimiento, que donde hay leche, que donde podemos conseguir la harina pan, que donde está el azúcar, que no consigo aceite. Necesito unos pañales que tienes tú, que nos podamos intercambiar. De hecho, hay grupos en WhatsApp. Ahora hay trueque. Hay grupos en WhatsApp que se dicen, yo tengo azúcar, te lo cambio por esto. Y bueno, es el día a día cosa, y es el ingenio que tiene en este caso el venezolano, ¿no? Pero en ese trajinar que tiene, hablaste con el taxista, hablas con el ama de casa, hablas con los profesionales, lógicamente, aparte ya de los problemas o de los inconvenientes que tenemos o que se puede hablar en ese momento, cuál también es el otro tema de conversación en el sentido de cuál es la propuesta que quieren escuchar y cuál es la propuesta que también están dando precisamente a las personas. Bueno, ahí tenemos, por supuesto, nos dice que tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa primero. Ok, a la pausa. A esta hora hiciste televisión, ¿verdad? Vamos a la pausa. Ya regreso, por supuesto, continuaremos con Lucrecia Morales respondiendo precisamente este tema que hemos dejado abierto para todos ustedes. Ya regresamos.